Bienvenidos a esta clase Antropología Transcultural. El tópico de hoy es religión, un tópico con muchos áreas y variedades increíbles en el mundo. Hay grandes y menores también. Y tengo un video para usted, como normal. ¿Cuántas clases de religiones existen? ¿Qué es una religión? El vocablo religión se aplica a tantas experiencias diferentes que resulta imposible explicarlo en pocas palabras. Sin embargo, la mayoría de las religiones tiene 6 puntos en común que analizaremos brevemente. 1. Creencia en un poder o poderes por encima del hombre. 2. Este poder o poderes es objeto de adoración, sacrificios y oraciones y causa gran temor. 3. Los sacrificios y plegarias se realizan en el curso de ceremonias especialmente elaboradas para tal fin. 4. Ciertos lugares y objetos relacionados con el culto y la historia de la religión se tienen por sagrados. 5. Existe la esperanza de que, mediante la observación de la religión, el hombre podrá alcanzar una vida mejor en este mundo o después de la muerte. 6. La conducta correcta es una de las mejores formas que tiene el hombre para agradar a un Dios y conduce a una vida mejor. Casi todas las religiones del mundo comparten estos 6 conceptos básicos. Las religiones de los pueblos primitivos, que incluyen la adoración de los espíritus, de animales, rocas, ríos y demás, se consideran un nivel más inferior. Muchas de las religiones de los pueblos civilizados que adoraban a varios dioses desaparecieron a medida que la civilización se desarrollaba. Por ejemplo, entre las religiones muertas se encuentran la egipcia, la babilónica, la asiria, la griega, la romana, la céltica y la escandinava. En la actualidad existen numerosas religiones vivas. Las principales son la hindú, la budista, la confucianista, la taoísta, la sintoísta, la zoroástrica, la mahometana, la judía y la cristiana. En total, estas religiones agrupan unos 3 billones de fieles. La más numerosa es con mucho la cristiana, incluyendo el catolicismo y diversas sectas protestantes. Sin embargo, en un sentido estricto, no es muy apropiado reunir todas estas creencias en la misma clasificación, aunque el sintoísmo, basado en el culto de los antepasados, todavía puede considerarse una religión. No ocurre lo mismo con el budismo, el confucianismo y el taoísmo, que sería más apropiado considerar filosofías o mejores maneras de vivir. En realidad, ni Buda, ni Confucio, ni Lao Tzu hablaron jamás de la vida tras la muerte. Sus doctrinas pretendían simplemente aconsejar acerca de la forma más adecuada de vivir este mundo. Información adicional. El cristianismo es la religión que cuenta con un mayor número de seguidores, sobrepasa los 1.130 millones de personas. El mundo islámico y la religión musulmana o mahometana está experimentando en los últimos años una importante alza, especialmente en el mundo asiático y en África. Palabras que quizás no entendiste. Lao Tzu, 604 a.C., filósofo chino a quien se atribuye la creación del taoísmo, una de las más importantes y antiguas religiones de China. Confucio, 551-478 a.C., filósofo y estadista chino, consejero de varios príncipes, ganó la admiración y respeto entre su pueblo, llegando a ser adorado en los templos. Buda, príncipe indio llamado Siddhartha Gautama, adoptó el ascetismo. Recorrió la India predicando su doctrina. Esta cuenta con más de 500 millones de adeptos. Adoración, culto que se rinde a un Dios exclusivamente según la religión católica. Si te gustó el video, por favor espero que le des like. Me ayudaría muchísimo que compartieras para que mucha gente vea este tipo de teorías. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, dale el botón suscríbete y marca la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video de este tipo. Soy Tamo en su universo, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, eso es un resumen de religión. Es un buen hecho.
pero es limitado en su alcance porque está hablando más que los grupos bien grandes y hay miles más de grupos de tamaño más pequeño. Bueno, la perspectiva del mundo define y es definida por la religión. Es interesante. Perspectiva del mundo, cosmovisión, define religión, pero también religión define cosmovisión. Los dos funcionan conjuntos en este proceso. Y la perspectiva del mundo determina la naturaleza de la religión. Bueno, creencias religiosas de la cultura son parte de eso. Define la naturaleza del universo que hemos hablado de cosmovisión. Define la naturaleza de la perspectiva del mundo. Y por eso define la naturaleza de las prácticas religiosas. Entonces hay una relación bien íntima, bien conectada entre cosmovisión y religión. A cambiar uno es para cambiar a otro. No pueden separar los dos casi. Religión, una definición. La religión es una serie de conductos que resultan de tenets, un sistema de creencias acerca del poder último. No importa cuál es, pero ese es el proceso. Hay tipos de perspectivas del mundo relacionadas con la creencia religiosa. Naturalismo es más basado en ciencia y otras cosas como esto, pero el proceso natural o otro aspecto es relacionar con la naturaleza. Un sistema es Gaia o Tierra Madre, es parte de ese concepto. Panteísmo es Dios está parte de todo y todo es Dios. Vamos a hablar un poco. Teísmo existe un Dios supremo, pero hay algunas formas de esto. Animismo y politeísmo es espíritus y dioses múltiples y eso. Postmodernismo es no hay religión y no hay fundación de religión, nada existe, solo lo que el hombre puede encontrar es lo que existe en esta realidad. Y es un cambio fuerte en ese tiempo porque en el pasado no fue necesario convencer ninguna persona de la realidad del mundo espiritual. Ahora, esa no es la verdad. Necesitan comenzar de cero en hablar de este grupo de personas, porque ellos no tienen creencia en nada, nada es cierto. Y su idea es establecer por evidencia su creencia. Aquí es un dibujo de extenso de eso. Arriba por allá no hay nada, ya no hay nada del mundo espiritual, ya. Ateísmo es no creo en dioses. Y a pasar a más abajo, agnóstico, que dice, es posible que hay Dios, pero no podemos saber o tener contacto. Pero directo arriba, agnóstico, es imposible ganar conocimiento absoluto de Dios. Entonces yo creo que no hay. Y pasa ateísta aquí, y Dios existe, pero está lejos, y está mirando a mí. Y al final aquí es como nosotros, hay Dios. Él existe y me ama. Entonces, es un grafo. Y en el centro es una persona que dice, yo tengo interés en nada, no importa. Y este es un dibujo de ejemplos de 3 aspectos de realidad. En paganismo, el divino está dentro de la naturaleza. Entonces todo tiene divinidad. Teísmo es divinidad está afuera separado y hay naturaleza. Y estamos más en esto. Y aquí, panteísmo es naturaleza está dentro lo divino. Estos son ejemplos de sistemas religiosos. Arriba por allá es hinduismo, y aquí Mesopotamia, abajo vikingos y otros. Pero en religión pueden tener
ningún Dios y tantas. Si hablamos de hinduismo, ellos dicen que hay millones de dioses. Es interesante. Y ese está en el libro un poco más información de esto, pero es una descripción de los 4 grupos con postmodernismo y que significa realidad, hombre, verdad y valores entre los grupos en su religión. Y aquí, cómo la creencia y la verdad es expresado. Muchos dicen la Biblia es un libro de mitos, y cuentos o historias. Y esa es su creencia. Pero cada grupo tiene esta clase de información y esa forma de expresar su creencia, su realidad. Y esas es, historias generales, pero de eso formaron doctrina. Y nosotros tenemos formas diferentes, podemos hablar de diferentes aspectos de doctrina o de acercamientos de explicar Dios y Trinidad y otras cosas. Esa es doctrina que llega de las historias e información. Y dentro de eso hay rituales que expresan nuestra doctrina y nuestra creencia, ciclos de vida, rituales de madurez y crecimiento. Tengo ejemplos de eso: peregrinación, reversivo, sacrificio, ceremonia. Hay rituales que expresan entre el proceso su creencia en esto. Y cada religión tiene estos. Algunos son sencillos, básicos, y otros bien complicados. Y esa es parte, es una religión, creencia en el mundo bajo, y el árbol que representan. Ese es de vikingos. Y Asgard está por arriba, donde viven los dioses. Y hay otros lugares. Estos, los romanos, este es increíble, la cantidad de dioses. Y de verdad, esta es una forma breve. He visto listas con muchas más personas que esto. Pero este afecta su religión, su creencia, sus prácticas, porque a veces no hay ningún Dios más alto de otro y cada persona selecciona su Dios y practicar su religión basado en esto. Y ejemplos de rituales de países diferentes que son parte del proceso. Abajo aquí, eso es algo, no sé si es hinduismo, pero esa es una práctica de muchos cuando hay una creencia en un Dios o algo supremo. Y hay danzas y rituales de agua y diferentes cosas que representan sus creencias. Sacrificio es parte de eso. En la Biblia tenemos sacrificios de animales, de granos, aceite, otras cosas. En Sudamérica había muchas prácticas de sacrificio de humanos. Y también en Canaán, Dios juzgó a este grupo por causa de sacrificio. Y hay historia de Manasés, quien sacrificó sus hijos o hijas en un tiempo. Y también hay sacrificios de comida, objetos, agua especial, depende de la cultura y su creencia, su religión. Y muchas veces hay lugares específicos y hay afuera de la casa un lugar central como el templo, y a veces hay lugares entre la casa, un lugar especial que es casi un pequeño templo o lugar de adoración de dioses para practicar su religión, como dos aquí, están en la casa. Y estas son prácticas, rituales, ceremonias de vida. Aquí, allá es nombrar el niño. No estoy cierto de otro. Este es matrimonio aquí.
y amistad y otras cosas que representan prácticas de la vida. Y cada grupo tiene sus textos sagrados. En hindú es las Vedas o Bhagavad Gita. He leído la Bhagavad Gita, es una historia interesante. Para mí, cómo llega a su creencia de esto, solo es una historia de un dios, o algunos dioses. Para nosotros, la Biblia. Para el musulmán, el Corán. He leído esto, fue un proceso para leer, es complicado, mucha repetición. Book of Shadow, el libro de sombras, neopaganismo, he leído un tipo de esto y está lleno de repetición. Es bien difícil de leer porque no hay sentido, es palabras. Las suttas del budismo, Tao Te Ching o taoísmo, es libro de muerto de Egipto, manifiesto de humanismo. He leído esto, hay dos versiones, el primero y el segundo revisión. Y Kojiko, sintoísmo, estoy aprendiendo un poco de esto. Yo tengo en preparación materiales, 3 videos para explicar esto en otra clase. Y aquí son imágenes de estos, las Vedas por allá arriba, elementos de paganismo, el rollo del Antiguo Testamento, libro de muerto, manifiesto humanista, Tao Te Ching, el libro de taoísmo, y estos son libros que existen para las religiones. Y también hay peregrinas que son parte. Para los musulmanes el Hajj, que es cada año y es uno de los 5 pilares que ellos necesitan completar para tener una mejor posibilidad. No es cierto, posibilidad de ganar el cielo. Lavar en el Ganges, cuando el hinduismo es crítico para ellos ir y lavar en el Ganges. El Ganges es bien sucio, pero no es algo de limpiar, es para una práctica. Sikhismo es para ir al Templo Dorado. Yo no he visto esto, pero es esto. Marian Shrine de México, católicos. Hay tantas personas que irán yendo a este lugar como parte de su creencia en que Dios quiere de ellos, pero hay varias formas de eso. Tenemos algo aquí en Panamá, es el Jesús Negro, que cada año hay una peregrinación de la ciudad de Panamá hasta este lugar en el norte. Muro este para los judíos es bien crítico para visitar, y para muchos cristianos el pensamiento es a visitar Israel como parte de su experiencia, pero no es una peregrinación como los otros. Y estas son las imágenes. Arriba, allá es el Hajj, creo que es el Templo Dorado allá, ese es el Ganges, y ese es Machu Picchu, un lugar importante, y otro río lugar para visitar. Y este arriba es referente a ese peregrinaje de Marián. Entonces, en religión hay supernatural o fuerza superior, materialista. Bueno, no. En materialismo la fuerza es hombre. Pero en el concepto de supernatural hay una idea de mana, que entonces cada objeto tiene su poder, y para ganar este acceso de esto vamos a hacer acciones rituales. También hay amuletos, cosas que podemos colocar en nuestro cuerpo y llevar con nosotros con poder o protección, pociones para usar en aumentar mis habilidades, tótems que representan el poder de un animal protector o espiritual. De supernatural hay varias cosas, seres espirituales, dioses, espíritus, mezclas, humanos y espíritus. Esos son los demidioses.
semidioses, demidioses, o ancestros. Hay muchas creencias, religiones que tienen creencia en los ancestros y su presencia con todas las personas y para ayudar o causar problemas. Y más fuerte en esos, la adoración de ancestros en chino. Seres menores, la lista de imps, elfos. Yo tengo otro material con 30 de Europa, pero hay bastante más de esto. Lo mayor en musulmanes, los jinn, que causan, son personas, seres que causan mala suerte en esto. Aquí amuletos por allá arriba, pociones, el tótem y varias cosas que representan este concepto de objetos de poder que funciona para ayudar personas. Entre todas las religiones hay especialistas. En materialismo, los filósofos son bien importantes. En poderes hay chamanes y también brujas y otros que trabajan a ganar acceso a un poder mágico, hechiceros y brujas. Hay adivinos, profetas que usan métodos diferentes para ganar información del futuro, y sacerdotes que guían a la gente en cumplimiento de varios rituales, ceremonias y acciones de su creencia, su religión. Y los filósofos más conocidos son Lao Tzu, Aristóteles, Agustina del cristianismo. Y aún tenemos personas que tenían esta idea, pero basado en una creencia en Dios. Confucio, cómo vivir, Buda, fuerza supernatural y el karma y otros aspectos. Y Mao Zedong, fue filósofo de comunismo, que de una manera es un tipo de religión o creencia. Y aquí son ejemplos de estos tipos de personas: sacerdote, chamán, y filósofos y profetas. ¿Cuál es el punto de vista de Dios en todo esto? Dios es más real. Es el creador. El resto es creación del hombre, ficción de verdades. En este concepto de Dios todo es ficción, no es real, porque Dios es más real. Él existía antes que todo, entonces lo que existe es creación del hombre, no algo de Dios. Y Él es verdaderamente personal. En casi todo el resto de las creencias, los dioses, los espíritus son impersonal. Y Dios está trabajando a ser personal, a conocer a nosotros. Él es el origen de todo. Y la revelación de Dios más fuerte, más claro, está en Jesús. Para nosotros no hay otra religión que tiene eso, un Dios que llegó a vivir como miembro de la sociedad. Y también Él proveó una estructura y reglas claras para nosotros. Y no hay otro Dios que escribió un libro como esto. Hay conceptos claves para nosotros. Dios creó al hombre único y a su imagen. Este es un punto central de esta creencia de que tenemos. Crear al hombre para una relación. No como servidor, no como otra cosa, como persona para relacionar con Él. Le dio al hombre libre voluntad, y ese casi no existe en otros, el derecho de tomar decisiones. Y si habla de otros, hindú, budismo, musulmán, su nacimiento es la decisión de qué tipo de religión tiene usted. La mayoría de esto. Hay personas que se convierten, pero a nacer dentro de esto es lo que define usted es musulmán, hindú, budismo, cualquier. Pero en
cristianidad, no, es por decisión personal, por eso tenemos libre voluntad. Proveer para nuestra necesidad de ser restaurados. Entonces, el trabajo en todos nosotros es la responsabilidad de la persona y no hay certidumbre de que vamos a ganar acceso o aprobación. Pero en cristianidad Dios está proveyendo la solución de la separación y la restauración en Jesús. Se ofreció a sí mismo para satisfacer esa necesidad. Entonces, no hay otro Dios que tiene interés en hacer nada. Solo está a recibir. El trabajo del hombre es dar al Dios. Pero en este caso, en nosotros, Dios ha dado a nosotros su persona en Jesús. Y creó el universo como escenario. El universo es el lugar para nosotros a ganar conocimiento, acceso y relación a Dios. Y esa es parte de esta cosmovisión. Dios revela su punto de vista directamente. Tenemos la Biblia y las historias de Dios hablando con nosotros a través de personas clave: Moisés, Abraham, David, profetas, Jesús, Pablo, y la lista es bien extensa, y viviendo entre nosotros. No hay otro Dios que ha hecho esto por tanto tiempo con este propósito. Recuerden que la cultura ayuda a formar nuestra perspectiva del mundo, pero también es el resultado directo de nuestra perspectiva del mundo. Entonces, la religión está formada por nosotros, pero al formar eso, formar de nuevo o reforzar nuestra perspectiva. Entonces, esa es una repetición del primer intro. Los dos caminan juntos. A cambiar uno es a cambiar otro, pero son diferentes en su función. Esta cosa interesante es que Dios utiliza la cultura para comunicar con nosotros. Abraham en su cultura, Israel en otra cultura, por la Biblia, que representan personas de varias culturas, usando lenguaje diferente. Creo que Moisés habló en el idioma de Egipto para comunicar con Faraón y otros. Y todo Israel en el momento hablaron las dos idiomas de Egipto y hebreo, o yo no sé, todo eso. Y entró en una cultura para proclamar el mensaje, para cambiar la cultura como necesidad y para revelar a sí mismo. Dios ha utilizado la cultura para comunicar con nosotros. Y es importante para nosotros entender la cultura, pero más importante es entender la cultura de Dios. Primero, y nuestra cultura, porque nuestra cultura afecta nuestra habilidad de comprender a Dios. Y necesitamos espacio a Dios a cambiar nuestra cultura para que podamos marchar y aprender más. Y entender la cultura de otra persona. Entonces, si hay diferencias, que podemos usar la misma palabra, árbol. Pero esta persona puede pensar en mango, palma de coco, pinotea, depende de la persona y su cultura, lo que existe. Y es importante saber que cada uno tiene un contexto diferente. Y hablar de cosas de esta manera que afecta la cultura y comunicación. Y en ese proceso ganamos la habilidad a comunicar la verdad acerca de Dios. La religión es el intento del hombre de explicar la realidad a su alrededor. La cultura es el intento del hombre de vivir esa realidad. Bien interesante, pero es la verdad. Hemos hablado mucho del impacto de geografía, clima y varias cosas, y eso afecta su realidad y su interpretación de lo que existe. Y religión es un aspecto de esto. Y Dios busca entrar en la cultura del hombre para ayudarle a examinar su religión y así encontrar la verdad acerca de la realidad. Y esta es
hemos hablado de esto, Dios está trabajando en comunicar, usando cultura, usando formas diferentes, usando la evidencia que existe para conectar con las personas. Bueno, esto es lo que significa religión. Hay tantas variedades de esto. Y si usamos una palabra que tiene sentido para nosotros, pero a otra persona tiene otro sentido. Es como en hinduismo hay millones de dioses y hablamos de otro dios y dicen, wow, una más no significa tengo un millón. Entonces, si no hay cuidado en ese proceso de comunicación, ellos pueden agregar otro dios sin pensar en que ese dios es el único y no hay otro. Y es sobre todo. Y ese puede afectar. Y si no tenemos un concepto bueno de qué significa espíritus, nosotros pensamos en ángeles y demonios, ellos no piensan eso, son espíritus, pero usamos palabras no correctas o que no comunican correctamente, podemos causar otro problema y confusión. Entonces, es importante saber la fundación de creencia de las personas y sus prácticas, su religión, para ganar acceso y ganar la información crítica en comunicar la verdad acerca de Dios, el Creador. Well, gracias por su participación en el curso. Espero que es de apoyo en su habilidad, en su deseo de entrar y comunicar el mensaje del Evangelio a otras personas en el mundo. Bendiciones.